a poder seguir continuando el trabajo que están haciendo. Así que los invito a todos a que empecemos a dar estos debates dentro de la facultad. Lo aprobaron de la noche a la mañana, dicen los profesores que le pidieron hace un año a ver cómo era, pero en un año hacer un estudio tan sesudo de una carrera me parece que fue entre gallos y medianoche que aprobaron esta reforma. No es oficial, pero está en comisión, así que cuál es el paso que queda para que el año que viene se aplique. Hay que empezar a dar estos debates, no solo en económicas, seguramente nos iremos encontrando con el resto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires y, por qué no, de otras universidades. El intercambio no solo es dentro de la UBA, más allá de su tradición de que varios ministros han salido de acá, es el debate en cómo nos vamos a educar. Así que es bien interesante, tenemos una tarea la juventud, los estudiantes, bien interesante. Así que muchas gracias, compañeros, por escucharme. Muy bien, Adriano, muy bien. Amigo, estamos grabando el acto, amigo. Es un pelotudo ese flaco. Ahora sí, gracias, Lau. Siguiendo en esta línea, me gustaría darle la palabra ahora a la compañera, quien fue secretaria de Comercio Exterior, quien fue directora general de la aduana, quien es una compañera, una gran compañera peronista y ex alumna de esta universidad, Beatriz Palieri. Gracias, Verónica. Mientras yo era secretaria de Comercio Exterior y también, como era de carrera muchos años antes, Verónica representaba al movimiento obrero organizado en la Secretaría de Industria y Comercio. Gracias, Vero. Yo voy a hacer un breve ejercicio de memoria, en esta casa de estudios a la que pertenecí. Ingresé en el año 71, la NUCE ejercía las funciones del Poder Ejecutivo Nacional. Continué con la presidencia de Cámpora, continué con la presidencia de Juan Domingo Perón, continué con María Estela Martínez de Perón, 3 presidentes argentinos, y después continué el último año en el proceso cívico-militar presidido por Videla, y ahí es donde terminé la carrera. Es decir, durante el 76 ejercí, pude transitar las últimas materias, y en marzo del 77 en una materia oral, en un examen oral, di la última materia. Y ahí hay un par de ejercicios de memoria que me parece que es importante que nos traen información. Ingresé en una facultad que tenía un edificio durante el periodo de la NUCE. Gana el peronismo en el 73 y de repente me encontré que el edificio tenía otra conformación, porque había muros en las escaleras que salían para Uriburu y muros en las escaleras que salían para Junín. Seguramente se habían hecho con honganía y se mantuvieron hasta el 73. Fue mi primer ejercicio de que el peronismo hace puentes, es la armonía. Y la visualización, aún hoy que tengo, de haber derribado ese muro y dar la libertad de que teníamos no solamente 3 salidas al exterior, no era obligatoria la única salida que había armado Onganía, sino que además ganamos aulas que estaban también con muros, vaya a saber por qué, pero todo lo que daba a la morgue, las aulas que aún había, y todo lo que es el centro ahora del patio,
también estaba cerrado, había muros. Y fue una elección extraordinaria visualizar ese antes y ese después. El segundo ejercicio de memoria, estoy como muy conmovida, les pido disculpas. El segundo ejercicio de memoria fue en esta aula. Cuando llegué me di cuenta que era esta aula lo que yo quería contar, porque después del 1 de julio del 74 y seguramente hasta junio del 75, no sé exactamente si fue en el segundo cuatrimestre del 74 o en el primero del 75, en esta aula yo cursaba microeconomía, el profesor era Adolfo Canitrot y de repente entraron alumnos de otras cátedras. Acá estábamos con el profesor, ya en clase, entraron, avisaron que la policía estaba buscando gente y todos ya estábamos avisados. Entró la policía y Canitrot no les permitió pasar. Dijo, acá mando yo. Es decir, que la verdad que quedamos todos preservados. Después, cuando terminó la clase, que fue una clase muy particular, la tengo en mi memoria, yo estaba sentada por acá. Salimos todos juntos. Es decir, que les voy contando que nosotros hemos transitado por momentos muy difíciles cuando éramos alumnos, por lo menos los de mi generación. Y también que tuvimos ejercicio de práctica peronista en la docencia y, por supuesto, de práctica antiperonista en la docencia y en el ejercicio de la docencia y de las casas de estudios. Con lo cual fueron dos momentos muy difíciles. Pero además, calculo que era junio del 75, bajo la presidencia ya constitucional de María Estela Martínez de Perón, hubo el llamado conocido Rodrigazo, donde en realidad el pueblo argentino, todo el pueblo argentino, seguramente varios de los que estamos acá y tenemos cierta edad estuvimos en la Plaza de Mayo. Yo trabajaba en una empresa privada ya, digamos, pues estudiaba y trabajaba. Era parte de un periodo donde teníamos la ocupación plena de los factores de la producción y además de trabajar venía a la facultad a la noche. En ese ejercicio del pueblo argentino, ese día, que no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue del 75, abandonó el país López Rega. Pero María Estela Martínez de Perón siguió ejerciendo la presidencia con la fortaleza de una mujer admirable. Y por eso me parece importante también, porque todo tiene que ver con todo. Ella siguió ejerciendo la presidencia y además después fue víctima de la dictadura, estando presa en el sur del territorio argentino más de 5 años. Con lo cual realmente mis respetos y mi ejercicio de memoria en reivindicar también la figura de ella en momentos tan difíciles. Ejerció la presidencia esperando que si fueran las próximas elecciones, que tenían que ser pronto, y el golpe la sacó. Cuando yo egreso y empiezo a dar clases en la facultad, todavía no en esta facultad, yo no podía venir a dar clases a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Empecé a dar clases en la facultad, en la Universidad Argentina de la Empresa. Era parte del cuerpo docente del ciclo básico común, que en ese momento iniciaba Guillermo Moreno. En la carrera, digamos, parte del ciclo básico común. Y ahí nos conocimos, pero en realidad compartiste el periodo ese. Yo, en realidad, mucho tiempo después me enteré que le había puesto un 10. Pero bueno, hubo una anécdota que también nos marca un momento.
y es que cuando yo termino la clase, escribo en el pizarrón y están desindustrializando el país. Por eso me parece muy importante la anécdota y el momento. Y alguien al final de la clase me dice, ¿y vos quién sos? El formato de la pregunta lo marca de cuerpo entero al licenciado. Y entonces yo le dije, ¿y vos quién sos? Entonces no, porque yo acabo de llegar de Brasil y inicié la carrera y no me imaginé que podía encontrar este discurso en esta universidad. Le dije, soy peronista. Eran momentos que eran muy raros decir, pero sentimos esa confianza cuando Guillermo dice, nos olfateamos. Por eso me parecía importante darle como una continuidad a este tema, porque es un proceso que fue muy difícil, pero acá estamos. Y acá estamos para presentar un modelo que es cierto, nosotros sí transitamos con profesores, compañeros, con profesores y con docentes, que aún Canitrot, que era radical, fue parte de los gobiernos radicales, realmente tenía como una estructura humana y de docencia que lo marcó, y a mí me sigue pareciendo que tengo que hacer un homenaje a ese profesor que nos preservó. Entonces hoy presentamos otra vez esta propuesta peronista porque hace muchos años que no está, hace muchísimos años que no hay ejercicio de la docencia con formato, con un modelo que presente al peronismo. No es casual, sin ninguna duda. Y solamente quiero decir que seguramente lo va a detallar Guillermo después, digamos, todos los compañeros, pero me parece que es importante decir que para nosotros siempre los equilibrios son fiscales, son genuinas, el saldo de la balanza comercial es la única manera genuina de hacernos de dólares, no tenemos la maquinita, con lo cual lo que nosotros necesitamos sin ninguna duda es una macroeconomía que tenga esa salud sustentable en el tiempo. Y nada más. Quería hacer mi ejercicio de memoria porque para mí era como una reivindicación a los compañeros jóvenes que están tomando la posta. Así que gracias a los jóvenes, acá, a este equipo que están tomando la posta. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a seguir dándole la palabra a otro gran compañero, un gran economista peronista, también exsecretario de Comercio, el señor compañero Pablo Chalú. Sí, también exalumno de esta facultad, pero me recibí en el 68. Y pasamos también algunas peripecias. Pero bueno, miren, voy a empezar con una obviedad. Pero a veces las cosas obvias, simples, son las que dan realmente importancia. A veces se desechan, bueno, es obvio, no sirve. No. Tranquilo, a veces en esas obviedades reside la importancia. ¿Y cuál es la obviedad? Un plan económico peronista se fundamenta y tiene su desarrollo dentro de la doctrina peronista. No podemos olvidarnos de esto. Ahora, si conocemos la doctrina peronista,
las características generales. Vamos a encontrar sentido a las características generales del plan económico peronista que ya expusimos en muchas ocasiones bajo el liderazgo de Guillermo. Primera característica para mí esencial. La doctrina peronista no es una doctrina económica, es una doctrina general. Tiene aspectos que rozan con lo espiritual, con lo filosófico, con lo geopolítico, con lo político, con lo social y con lo económico. Por lo tanto, un plan económico peronista tiene que ser tan rico como la doctrina económica, como la doctrina peronista. Tiene que incluir elementos de la geopolítica, tiene que tener en cuenta aquellos elementos espirituales de la doctrina. ¿Recuerdan los objetivos fundamentales de la doctrina? La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Pero la felicidad del pueblo no es solo un tema material. Lo ha dicho el mismo Perón. Un pueblo feliz tiene que realizarse espiritualmente. ¿Y cómo se realiza un pueblo en lo espiritual? Con el trabajo productivo. Fíjense, el núcleo central de un plan económico peronista tiene que ser la consideración del trabajo productivo. Ahora ustedes pueden decir, bueno, hay otras doctrinas que son también ricas y complejas, como el liberalismo, como el socialismo. Sí, están equivocadas, pero son ricas también. Se desarrollan en lo filosófico. ¿Cuál es la diferencia esencial, desde mi punto de vista, y que explica bien el programa económico peronista y las diferencias que hay con los planes económicos liberales y los socialistas? Dentro de esa riqueza del liberalismo, cuando hablan de economía, hablan de instrumentos. Sacralizan los instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? El superávit fiscal y el equilibrio monetario. No hablan de objetivos, hablan de lo que hay que hacer, pero no dicen para qué eso. Parece que estuviera sobreentendido. El liberalismo y el socialismo están presos, esclavos de instrumentos. El peronismo no. Algunas veces intentó identificar al peronismo con el IAPI, ¿recuerdan? El Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, la nacionalización de los depósitos bancarios. Esas fueron medidas para cierto contexto. Pero el peronismo no dice qué instrumentos. Los instrumentos se dan en función de cómo está la situación y qué es lo mejor para conseguir los objetivos. Unamos esas dos cuestiones. La riqueza y que no nos dicen qué instrumentos hay. Entonces, ¿saben cuál es la primera conclusión? Que un plan económico peronista tiene que tener objetivos múltiples. Tienen que tener objetivos múltiples. Y en esta afirmación hay una riqueza extraordinaria. Coincidimos, como dijo, que el equilibrio fiscal o el superávit fiscal, el superávit del sector externo, son fundamentales. Y que sean sustentables son más fundamentales. Pero no hay una única manera de conseguir el superávit fiscal, no hay una única manera de conseguir el superávit del sector externo. Para eso estamos en esta universidad. Esta universidad nos enseña la multiplicidad de instrumentos que existen para lograr lo que queremos lograr. Y miren qué interesante. Cuando uno diseña un plan económico peronista, con un ojo mira la medida que está tomando para lograr un objetivo sectorial.
pero con el otro ojo tiene que mirar si esa medida que está adoptando sirve a los otros objetivos generales. Esto es extraordinario. Y esto es lo que de alguna manera imperó cuando pensamos en el grupo que trabajó aquí bajo el liderazgo de Guillermo Moreno. Ese es el concepto que imperó al dar las medidas. Las medidas no eran simplemente, bueno, acá tengo una medida, equilibramos el sector externo. No, no. Fue un gran trabajo para ver que cada una de las medidas propuestas en cada uno de los sectores no solo fueran al objetivo de ese sector, sino que cumplieran además con el resto de los objetivos. Esta extraordinaria capacidad que tiene el peronismo no lo tienen las otras doctrinas. Fíjense lo que está pasando con este gobierno que nos ha tocado en desgracia. ¿Cómo puede decir el superávit fiscal es lo máximo, es el único objetivo que tenemos y arrasan con todo lo demás? Y dicen, los que se oponen no están de acuerdo con equilibrar el sector público. Esta es una chantada de nivel extraordinario. ¿Para qué tenemos esta casa de estudio? Esta casa de estudio es para saber que para lograr los distintos objetivos tenemos múltiples instrumentos. Solamente cuando en la cabeza de uno se pone que no existen instrumentos, es que no hay instrumentos. Cuando abrimos la cabeza, cuando la abrimos a la riqueza, entonces nos damos cuenta de que tenemos múltiples instrumentos para lograr aquello que queremos. Por eso el plan económico peronista tiene múltiples objetivos. Tiene el objetivo de luchar contra la inflación, hacer un país estable. Tiene el objetivo de hacer un país en crecimiento, en desarrollo. Tiene un objetivo intermedio que son los equilibrios macroeconómicos. Tiene otro objetivo intermedio que es sanear el sistema financiero, depurar de una buena vez por todo el Banco Central, dándole participación a la fuerza de producción de trabajo, para que el Banco Central deje de ser un enclave que sigue la doctrina del Fondo Monetario en la Argentina. Así que, compañeros, eso es lo que yo les quería decir. Teníamos mucho más que hablar, pero seguro que lo va a decir Guillermo. Gracias, Pablo. Ahora sí, le damos la palabra al compañero secretario general, los obreros del vidrio, compañero también de las 62 organizaciones peronistas, vicepresidente de Principios y Valores y un gran compañero peronista también, Horacio Valdés. Cuánta presentación, sí. Estaba escuchando la claridad de Beatriz, y hablar Pablo. Laureano era fenómeno. Escuché una cosa y me preguntaba yo, ¿y yo qué hago acá? Y ustedes también se preguntan lo mismo. Dicen, ¿qué hace un dirigente sindical acá? Bueno, acá está el tema, que me parece que ella hizo memoria, hizo historia, y nosotros somos sobrevivientes, muchachos, y ya estamos grandes, y sería horrible no hacer nada por las cosas que nos están pasando. La trascendencia es que cuando yo no esté, cuando Guillermo no esté, queremos que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de triunfar sea parte de ustedes. Esa es la trascendencia. Entonces, Guillermo, con esta creo que es la universidad número 19 que estamos visitando, y para nosotros era muy importante venir a esta.
En realidad no nos habrán dado el lugar más grande ni nada que se le parezca, pero vamos a tener voz también en este lugar. Y yo quiero que entiendan ustedes, los jóvenes, de que nosotros, los dirigentes sindicales, no somos los ogros que muestran en la televisión. Todo lo contrario. Yo soy padre de una hija, un padre ausente porque toda la vida estuve o corriendo, o haciendo paro, o peleando salario, o peleando convenio, o hablando del estatuto de los trabajadores. Y hoy tengo 4 nietos hermosos, 4 nietos hermosos, también soy un abuelo ausente, porque sigo al lado de Moreno y vamos a seguir hasta que recuperemos nosotros lo que hemos perdido, los verdaderos peronistas, y necesitamos que los jóvenes aprendan lo que es el peronismo, porque ayer me decía un compañero, estábamos todos, que el 60% de los chicos post-democracia no tienen nada que ver con el peronismo. Quiere decir que hay un trabajo que no hicimos, no hay trasvasamiento generacional, y esto hace imposible que los jóvenes entiendan que el gobierno del Perón fue el más importante en la historia argentina por la reindustrialización, por el reparto de la riqueza fundamentalmente, por las condiciones laborales de los trabajadores y por las leyes para todos los sectores sociales de la Argentina. O sea, el único que armonizó los intereses del pueblo ha sido el peronismo. Y a mí me parece que esto no lo tenemos que olvidar, que tenemos que seguir peleando por estas cosas. Pero claro, el peronismo que vive de desencuentro porque nos arrebataron las banderas, porque es cierto lo que dice Beatriz, y allá tuvimos y pasamos el 17 de noviembre del 72, el 25 de mayo del 73 y la asunción de Perón, el día 23, el 25 la muerte de Rucci y tantas cosas tristes que hemos pasado los peronistas, y después vino alguien y nos arrebató las banderas. Y la juventud se equivocó, creyó que ese era el peronismo, y venía Menem a terminar con las empresas, a privatizar lo que era el Estado. Ojo, hay que tener estados eficientes, no es que estoy defendiendo el Estado por defender, pero cuando el Estado es eficiente es importante, y el sector privado también es muy importante. Me parece a mí que estamos sufriendo el peor de los momentos, los trabajadores. Nos han licuado el salario en el mes de diciembre en el 118%, el Crowley Peck del 2% todos los meses, y encima a los trabajadores le dan un aumento del 3%, 4% todos los meses, Pablo, y se han olvidado que nos dan el IPC. Y el IPC no es la inflación. A la inflación le está faltando todo lo que sacaron de subsidio a los servicios, que ha sido más del 1000%, que lo seguís pagando con el mismo bolsillo, que te dan el 3%. O el 4%. Entonces tenemos un retraso salarial no inferior al 60%. Y en realidad el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, no hace que el hombre coma. Es mentira. No nos alcanza. Che, loco, mira, está pasando hambre, hermano, pero viste, hay equilibrio fiscal. Ah, mira qué bárbaro, loco. ¿Cómo equilibrio fiscal? Yo no puedo prender la luz. Voy a hacer un plan de contingencia. Y después me fijo y resulta que las generadoras de energía ganaron 5.500% en un año. ¿Sí? Y el gas pasa exactamente lo mismo. Y el impuesto a las naftas también fue importante. Y los trabajadores pagamos hasta el 35% de nuestro salario. O sea que si yo gano 1,5 millones en bruto, me sacaron el 35%. Y toda la sociedad debe saberlo. Y toda la sociedad debe saber que cuando me junto con la plata, de lo que tengo en el bolsillo, 21% no lo voy a ver, porque lo voy a pagar de impuestos cuando compro el pan, y cuando compro la leche, y cuando compro cualquier bien. Así que me parece que
Está bueno estar en la universidad y hablar de economía, no se lo voy a hablar a usted porque ustedes lo conocen mejor que yo. Pero decía Perón, si el dinero no está al servicio del hombre, bien miserable es. Bien miserable es. Entonces, yo quiero agradecerle a Guillermo por la convocatoria y que me haya invitado a mí, que soy un trabajador, que sé lo que es levantarse a las 4:30 de la mañana, que sé lo que es trabajar de noche, que sé lo que es trabajar los feriados, que sé lo que es trabajar 24 y 25 de diciembre o 1 de enero, que me hayas invitado a que hagamos un plan económico, uno de contingencia y un plan de gobierno no me parece poco. En los tiempos que vivimos, donde todo el mundo va a criticar a todos lados vamos con una propuesta. La propuesta tiene que ver con nuestras necesidades y con nuestra manera de vivir. Basta de corrernos por pensar distinto, porque esto nos pasó, compañero. Entonces, en aquel tiempo que hablaba Beatriz, por pensar distinto, perdimos a miles de compañeros que lo único que querían es estar incluidos en la vida de los argentinos, no excluidos. No estoy hablando si eran radicales, peronistas, socialistas, no, eran trabajadores y perdimos miles de trabajadores por estos temas. El peronista está preparado para la lucha siempre, che. Nosotros no nos podemos negar una pelea ni por casualidad. Que sea la pelea que tengamos que dar. Pero si lo hacemos con inteligencia, si lo hacemos con sabiduría y si lo hacemos sin la discriminación esta de que vos sos de laburante, que vos sos profesional, que vos vivís en Recoleta, que yo vivo en Berazategui, que vos vivís... No, los argentinos tenemos otro objetivo. Cuando Pablo dice el objetivo central de las políticas del peronismo fueron la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Y ahí tenemos que ir, porque tenemos todavía una doctrina que es un conjunto de verdades absolutas, que algunos digan que no lo son verdades absolutas la doctrina, y las 20 verdades también son verdades absolutas. Así que recuperar la mística y recuperar esta bandera y sentirse orgulloso que pertenecemos a un partido del pueblo, que somos un movimiento y que no importa si intrusan el partido, porque los que lo intrusan no son peronistas, así que no van a conseguir los verdaderos votos del peronismo. No importa cuántas elecciones tenemos que perder. Lo importante es que el pueblo a la final se dé cuenta que el peronismo estaba de este lado y que la única salida del pueblo para salir de esta situación es aplicar el peronismo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, es un honor y un orgullo para nosotros presentar al compañero Guillermo Moreno. Compañeros, gracias. Compañeros, gracias Bea, gracias Pablo, gracias Horacio, gracias compañeros, gracias Marta. Hoy nos han convocado a reflexionar alrededor del plan económico peronista. Y no hay plan económico, no hay esquema de desarrollo, si no hay un contexto en el cual se aplica.
un contexto nacional y un contexto internacional. Cuando nosotros lo empezamos a escudriñar, fue naturalmente durante el gobierno de Macri. Ahí estaba empezando la campaña en Estados Unidos, un año antes, después Trump asume en el 17, y vimos que muchas de las propuestas que estaban planteando en aquella campaña tenía que ver con lo que algunos años atrás nosotros habíamos hecho. Y nosotros lo hicimos en el auge de la globalización. En la campaña que nosotros habíamos tenido en el 15, una de las consignas había sido: el peronismo se quedó en el 45, está fuera del mundo. De hecho, por las políticas que nosotros habíamos implementado, nos hicieron un juicio en la Organización Mundial de Comercio los norteamericanos, los europeos y los japoneses. Era obvio que ese juicio lo íbamos a perder. Efectivamente así pasó. Y yo cuento esto porque la duda acompaña las decisiones de gobierno. Perón en algún momento, en el 55, dijo: entre la sangre y el tiempo vamos a elegir el tiempo, y si tenemos razón vamos a volver. Pero el viejo se murió sin saber si tenía certezas. Mundo. Nosotros nos tocó gobernar en la Guerra Fría, donde había dos estructuras de pensamiento globales que no conceptualizaban a los pueblos como sujetos de la historia, o lo conceptualizaban a la lucha de clases o determinados prohombres que con su sola impronta modifican la realidad, o la historia liberal o la historia marxista. Y Perón decía, ¿no?, que son los pueblos los que construyen la historia, pero tenía sus dudas. De hecho, por eso no entró en combate en el 55, sino porque a los zaparrastrosos que venían de Córdoba él ordenaba combate y rápidamente ganaba, pero iba a derramar sangre de argentino, dijo, bueno. Pero la duda también le asomaba. La misma duda que tenía en el 73, 74. Y al final de ese proceso de la Guerra Fría hubo un claro ganador y se instaló la globalización con el pensamiento neoliberal a cuesta de la Margaret Thatcher, de Felipe González desde la escuela austríaca, si bien desde la socialdemocracia, y de Reagan. Y empezaron a ir por el mundo explicando cómo era un buen gobierno. Y en esa globalización a nosotros también nos tocó trabajar. Confrontando con esa globalización, por eso tomamos determinadas medidas y nos decían, se quedaron en el 45. Pero cuando empezamos a escribir esto, algo de lo que nosotros veníamos haciendo se empezaba a pergeñar como políticas también en aquella economía que lideraba la globalización. Y entonces nos encontrábamos que los que lideraban tenían una oferta electoral para cambiar la globalización. Hecho extraño, pero fue lo que aconteció. Y en enero del 17, la globalización empieza a vibrar, porque la primera decisión que toma Trump es retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, que era el acuerdo que había hecho y que en ese momento impulsaba la familia Clinton, especialmente la esposa de Clinton, que era la que había transitado ese acuerdo, con alguna diferencia
con los chinos decían, todos aquellos países que son bañados por el agua del Pacífico van a estar en el acuerdo de libre comercio llamado Transpacífico, y los norteamericanos decían, todos no, algunos, empezamos por un lado y seguimos por otros, pero a la larga van a ser todos. La discusión de la campaña del 16 tuvo ese eje como ordenador en la elección de Estados Unidos. Nosotros mirábamos con atención ese tema. Mientras la política en la Argentina, a través de sus dos máximos referentes, que eran Macri y Cristina, querían que ganara la Clinton. Cada uno por hechos distintos, pero los dos tenían la misma cosmovisión en aquel momento. Bueno, es para reflexionar qué fue lo que nos pasó, que la inmensa mayoría de la referencia política argentina acompañaba ese pensamiento. Nosotros igual insistimos con un esquema que tenía la protección del trabajo como ordenador del trabajo argentino y como dijo Pablo, las medidas que tomábamos tenían que ver para defender el trabajo. Pues Beatriz fue secretaria de Comercio Exterior, trabajábamos juntos. El objetivo era proteger el trabajo. Pero, digamos, cuando uno discutía en ese momento con Dilma Rousseff, o con Mujica, o con Evo Morales, nos tocaba a nosotros, por el trabajo que teníamos, conversar con ellos. Dice, no, viejo, ustedes están equivocados, así no, para ahí no va el mundo. No estoy hablando de los países vecinos. Nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, pero estaba claro que teníamos la fortaleza de la doctrina, como dijo Pablo, pero la duda también nos iluminaba, porque era obvio que conversar con ellos y decir que el diseño que estás teniendo es equivocado tiene sus consecuencias. Y también en la superestructura de la política. Y entonces tiene su lógica lo que empieza a pasar en el 14 con la devaluación y demás, porque el mundo cantaba otra música. Y muerto Kirchner no era tan fácil. Ahora, esa modificación de la globalización es una decisión de la clase dirigente norteamericana basada en algo que se produjo al interior del aparato productivo norteamericano, que fue un hecho notable, que nosotros lo caracterizamos como revolucionario al interior del modo de producción capitalista, no por fuera, no la revolución del 17 de octubre, estamos diciendo al interior del modo de producción, y que caracterizamos como la tercera gran revolución dentro del modo de producción. La primera es obvio que fue la industrial, la segunda es la de los procesos y la tercera es la energética norteamericana. ¿A qué llamamos revolución dentro del modo de producción capitalista? Y cuando algún pueblo encuentra algo que le permite bajar rápidamente sus costos primos, los costos de producción. La revolución industrial es obvio que los bajó. Le permitió a Inglaterra transformarse en el taller del mundo. En esto lo dijimos, pero lo voy a volver a decir. Cuando el brigadier general ordena combate en la batalla de Obligado, hay que considerar que la batalla de Obligado no era relevante por los 20 buques de guerra, sino por los 90 mercantes, que traían mercadería hecha a 14.000 kilómetros más barata que la que se producía acá. Cuando el brigadier general ordena combate, es el primer quizás combate por la defensa del trabajo argentino. Tipo, lo perdimos en las armas, en la batalla de Obligado. Vinieron los primeros buques artillados a vapor. Muchachos, no es cuando
unos barquitos, ahí una cosa encadenada, una lancha, a los buques eso no lo iba a parar. Pero les aumentó el costo de producción, porque si vos para vender y cobrar tenés que entrar en combate, ya lo pensás 2 veces. Es como los muchachos que tienen que entrar a los barrios de emergencia a vender, no cualquiera entra, con los camiones, es otra manera y otra lógica y otra. Si vos para venderle a un país hermano tenés que entrar en combate bueno, ya el costo no es el mismo. ¿Lo habrá pensado el brigadier? Yo creo que sí. Después, la visión que privó fue la visión abogadil, digamos, ¿no? Era el tema de la discusión sobre la navegación de los ríos interiores, si eran aguas internacionales o eran aguas nacionales. Bueno, eso también es muy importante. Pero como estamos en la Facultad de Economía, le damos una interpretación económica al combate de la vuelta de obligado, y cierra, porque no volvieron más. Y como dice que venían 90 buques mercantes, por algo venían 90 buques mercantes. Nos detuvimos los 20 de guerra, pero lo relevante en esta facultad eran los 90 mercantes. Hubo un combate por la defensa del trabajo argentino. En ese momento se le vendían los productos de nuestras industrias embrionarias a los países hermanos. Obviamente los ingleses con la revolución industrial bajan rápidamente los costos, están en condiciones de conquistar mercados por vender más barato. Lo mismo hacen los norteamericanos con los procesos allá de principios del siglo XX, sobre todo con Ford y demás. En ese momento un auto fabricado en Europa eran 95, 96 horas hombre, y los norteamericanos lo empiezan a hacer con 15, 16 horas. Lo único que hacen es, en vez de dejar el auto quieto y los obreros alrededor, ponen el auto en la noria y los obreros quietos, y ahí aumentan enormemente la productividad. Después vienen los problemas de tiempos modernos que vimos en la película de Chaplin, pero eso es. La tercera revolución es la energética norteamericana, cuando pueden explotar comercialmente una energía fósil que sabían que tenía hacía 70 años, pero que no había tecnología para sacarla, que es el shale gas y el shale oil, lo fósil que está metido en unas piedras enormes, que son unas piedras pome allá abajo, llenas de agujeros. Hay que romper la piedra, después por tensión superficial se junta el petróleo o el gas y después se saca. Esa es toda la magia, pero hay que hacer un pozo allá abajo, romper la piedra. Ellos sabían que tenían energía ahí, pero no sabían cómo sacarla. Eso es producto de unas decisiones de un presidente republicano que había tenido muchos problemas en su juventud y demás, y había estado en cana, y tenía problemas de drogadicción, que era el hijo de Bush, que gana la elección allá y en el 2004 gana la reelección y dice, no podemos depender de la provisión de energía de terceras potencias, y mete mucha plata en energías alternativas. Ahí es que sube la soja, sube el maíz. Los norteamericanos empiezan a transformar las oleaginosas en biocombustible, maíz y soja. Y ahí no se nos fue el precio. Para el 2006, 2007, el precio alcanza $645 la tonelada. Hoy está a 350, 360, por ahí. Y venía de 200. Pero mete plata también en el shale gas, en el shale oil, y para el año 2010 ya eran el principal productor de energía fósil que era utilizado dentro de su propio mercado. Hay otros países que producen más, sí, pero no que lo pueden utilizar, por ejemplo los rusos. Y eso le dio una ventaja extraordinaria, porque bajan los costos primos de la manufactura a niveles inferiores a los chinos. Los norteamericanos tienen una ganancia de productividad, bajando sobre todo el gas para el mercado interno, que todavía no aparece en esos estudios, pero nos damos cuenta por los precios de sus manufacturas y lo que pasa en el mundo. A nosotros eso nos confunde la crisis del 2008. Esto que estoy contando ahora en el momento estaba un poco confuso, porque la crisis del 2008 pega en el 2009,
baja los precios de la mercancía porque falta demanda en el mundo, hay oferta, bajan los precios, nosotros pensamos que por la crisis y en realidad era porque había cambiado la función de producción. Los costos de la función de producción de la manufactura norteamericana bajó raudamente. Y ese tema le permite a la clase dirigente norteamericana decir: ahora estamos en condiciones de que venga el Made in USA de vuelta, y sacarse de encima los que le habían penetrado en su zona de confort, que eran los alemanes y los chinos, que estaban desplazando incluso en el mercado norteamericano la manufactura norteamericana. Esto comienza, para que no pensemos que Trump es un loquito, que suelto por ahí, es un emergente de la clase dirigente norteamericana que ve peligrar su conducción en el mundo. Hay que reconocerles que cambiaron el mundo que estaban conduciendo. No hay muchos antecedentes de esto, ¿eh? No hay muchos antecedentes. Los tipos tuvieron esa virtud y Trump expresa eso. Después Biden expresa en términos comerciales y de inserción internacional lo mismo, lo que pasa es que pone en marcha el músculo militar, como siempre hacen los demócratas. Y ahora vino el zarpazo final. El martes pasado hay un triunfo rotundo, y ese triunfo es la emergencia, el nacimiento definitivo de lo nuevo y la muerte de lo viejo. Triunfó el nacionalismo. La pregunta es: ¿qué nacionalismo? Bueno, nosotros venimos diciendo hace rato que hay dos tipos de nacionalismo, el europeo y el americano. El nuestro de brazos abiertos, de los que construimos puentes y no levantamos muros, y que somos los que construimos identidades nacionales incorporándose a los distintos, no destruyendo al distinto. No somos xenófobos, somos nacionalistas porque creemos que los pueblos son los sujetos de la historia. Esa es la base del nacionalismo. Y creemos que el mundo se termina de construir con todos los pueblos. Esto, que seamos todos los pueblos, es que discutimos con los globalizadores que quieren un solo tipo de pensamiento, sea de la doctrina que sea. Este es nuestro nacionalismo. Pero lo hacemos incorporando al distinto. Y eso solo podían hacer en los pueblos nuevos, que son los pueblos americanos. Este mundo es en el que va a gobernar el peronismo. Nunca el peronismo gobernó con un mundo a favor. No sé si el mundo que viene va a estar decididamente a favor. Lo que estoy seguro que no va a estar en contra. Cuando uno diga: vos que sos del nacionalismo de inclusión, somos del nacionalismo de buscar brazos abiertos, somos de aquellos que recibimos a todos los que quieren venir a construir la identidad del pueblo argentino, nos van a entender. Hasta ahora, cuando uno decía eso y terminaba de explicar lo que era el peronismo, se terminaba la posibilidad de conversar. Eran horas, tiempo, no había manera. Hoy vamos a tener las conversaciones con el nacionalismo de otros pueblos, y esto hace que otros pueblos nos empiecen a estudiar, y esto es bien interesante. Nos pasa, nos piden conferencias, nos piden lo que hemos escrito, nos piden literatura. Hay un auge del pensamiento nacional americano, cuya doctrina base ya tiene 70 años de historia, que es el peronismo. En los términos prácticos, vamos a ser la primera vez que vamos a gobernar sin que nos miren como bichos raros. Esto es extraordinario. Por eso estamos muy felices con la dirección que está tomando el mundo. Cuando nos preguntan cuál es nuestra inserción internacional, primero miramos al Papa, después miramos a Putin, por último miramos lo que está pasando en Norteamérica. Pero ahí se está cocinando un mundo con uno de los nuestros, que es el Papa, que es el que tiene voz para los pueblos que no tienen voz, de manera extraordinaria. Nosotros, que éramos el pasado, terminamos siendo el futuro. Y siempre le pasa al peronismo eso. Por eso cuando él dice: miren, nosotros ya no vamos a estar, pero la trascendencia es que vamos a poder construir
una política basada en la doctrina que tiende a la felicidad del pueblo, porque tenemos en el centro a la creación, que es el hombre, la mujer, los jefes de familia, la comunidad, no el capital. Capital, nosotros bregamos por la armonía entre el capital y el trabajo como factor de producción. Es un debate que ya se terminó, sobre debates que eran válidos allá en los 70, pero que ahora ya están terminados en la historia. Pero en realidad estamos en condiciones de plantearnos, con el factor de producción capital, que nosotros tenemos al hombre, a la mujer, como el centro de la economía. Y todo lo que lastime al hombre y a la mujer está mal. No, ninguno de ustedes estudia sufrimiento uno acá. No es que no, primero hay que sufrir para después amar. Se lo dejamos al tango. No es, ni hay ninguna materia acá que diga que primero hay que sufrir. Partiendo de esa idea, y teniendo al hombre y a la mujer y todo aquel que quiera trabajar cumpliendo con el precepto bíblico, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, la pregunta es cómo hacemos para tener trabajo en el pueblo argentino para todo aquel que lo desee. El único instrumento posible es la reindustrialización. Piensen ustedes que en la globalización estaba de moda hablar de la reindustrialización de la Argentina. Hoy ya no. ¿Y por qué? Y porque vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Digamos, pensar que uno puede hoy plantearse un negocio de producción en China para después importarlo desde China, porque o le mandamos la matriz, o le mandamos los planos, o bla, bla. Bueno, muchachos, sí. En realidad, en el mundo que se viene, como ya lo demostró el problema de los semiconductores que se fabrican en Taiwán y que las fábricas automotrices tuvieron que parar porque no tenían los semiconductores para sus computadores, bla, 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 bla. Eso es lo viejo. Vuelve la cadena corta, por eso México se transforma en el principal proveedor de Estados Unidos, desplazando a China. La cadena corta de abastecimiento. La cadena corta de abastecimiento hace que nosotros podamos volver a tener un complejo industrial importante que abastezca Hispanoamérica, como ya fue. Nadie le está pidiendo ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Perú que se industrialicen. Se lo estamos pidiendo a aquellos pueblos que tuvieron memoria industrial. Los mexicanos lo están haciendo, con el mercado norteamericano les alcanza, o sea que nos dejan todo Centroamérica y toda América del Sur para aquellos pueblos que tienen memoria industrial. Obviamente Brasil lo tiene y nosotros lo tenemos. Y Colombia algo. El resto, los pueblos no se plantean un destino industrial. Nosotros tenemos la obligación de plantearnos, porque tenemos la obligación que todos los nuestros tengan trabajo. Los elementos ordenadores de un proceso industrial, una vez que el contexto te lo da, es tener un mercado interno dinámico. Un mercado interno dinámico no es otra cosa que lo que vos gastás en el mercado después que compraste la comida. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que dijo Horacio, porque fue muy importante. Si uno mira la serie de poder adquisitivo del salario que publica el INDEC, es cierto que en los últimos meses hay un crecimiento. La que hoy salió también tiene un crecimiento. Contra una inflación, o un IPC, de 2.7, a nosotros nos dio 3.2, pero no hay problema en eso. Contra 3, 4, 5% que crecieron los salarios, sobre todo los informales empezaron a crecer un poco. Ahora, el problema es si uno corrige el poder adquisitivo del salario por los gastos inelásticos. Los gastos inelásticos es vivienda y tarifas. Y comida lo sacamos por ahora. Cuando uno corrige la serie de salarios por lo que pasó con los gastos inelásticos, se da cuenta que el poder adquisitivo del salario perdió 20 puntos con respecto al año pasado, que ya venía perdiendo con respecto a la década ganada. Cuando él dice, nos mordieron. Claro, todo depende cómo uno corrija el tema.
Uno no puede dejar de pagar la luz, el gas, el agua y el alquiler, que son los gastos inelásticos. Y esos son los que más subieron. Entonces, cuando vos calculás el poder adquisitivo del salario en función de la canasta calculada por la encuesta permanente de hogares del 2004, nosotros teníamos la tarifa congelada. Lo que ustedes o sus padres gastaban en electricidad en 2004 no superaba el 2% del salario y hoy llega al 12%. Pero como está calculado sobre ese 2, ponderación por porcentaje te da incidencia. Algo se tienen que acordar de esto. Ponderación por porcentaje, incidencia. La ponderación es baja. El porcentaje es alto de aumento, pero con una ponderación baja te da bajo. Esto es lo que está reclamando él. Dice, me están robando. Él que dice, che, cantan del IPC, pero el IPC no es la inflación que yo tengo en el bolsillo, porque hoy la energía me está llevando y la vivienda me está llevando. Lo que me queda es lo que me hace mercado interno. No hay mercado interno. Cuando el presidente dice, se terminó la recesión, no hay ningún elemento técnico, lo mira por la función de poder adquisitivo del salario, pero la que le muestran a él, no ajustada por los gastos inelásticos, que es la que tiene que mirar, porque si vos le mandaste tarifa, le mandaste lo que le mandaste, y vivienda, le mandaste lo que le mandaste, es obvio que por la ponderación que tenían del 2004 no refleja este IPC, no porque mienta el INDEC, sino porque la ponderación tiene 20 años. Y las tarifas estaban congeladas. Nosotros teníamos la tarifa congelada, nunca lo negamos, entonces el gasto era un gasto mucho menor. Nosotros necesitamos un mercado interno importante, entonces necesitamos bajar el precio de la comida, de los alimentos básicos, volver a una relación lógica y razonable de los alimentos básicos, que se sabe, nadie está pidiendo el lomo, estamos pidiendo el asado, nadie pide el pan miñón, estamos pidiendo 5 o 6 piezas al kilo, en la leche estamos pidiendo el queso fresco, la leche no estamos pidiendo el queso brie o algún queso, muchachos, se sabe lo que estamos hablando. Para eso no hay mucha alternativa, es una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hoy en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no hay capitalismo, hay feudalismo, los dueños de la tierra la alquilan por el 50% de la producción, exactamente lo que se llevaba el señor feudal, la mitad de la producción. En vez de ser señor feudal es el dueño de la tierra. Entonces, una ley de arrendamiento que le baje el costo de producción al productor, en vez de entregar la mitad de la producción va a entregar mucho menos para pagar el alquiler. Por el otro lado se le da un bono compensador a la sociedad rural por el alquiler no cobrado, a los miembros de la sociedad rural, y con el compromiso que las retenciones que vamos a subir, porque una vez que bajamos los costos podemos subirlos, sin perjudicar al productor, estamos en condiciones de hacernos de fondos para honrar los compromisos de la deuda. Alguna vez, cuando presentamos en defensa del modelo, que allá por el 17 me parece que fue, o por ahí, en la feria del libro, le dijimos, párenlo a este loco. Se lo dijimos en el Salón Martínez de O de la Sociedad Rural. Le dijimos, párenlo a este loco. El loco no era Milei, era Macri, porque está endeudando al país. Y le dijimos, en algún momento va a volver a gobernar el peronismo, no la socialdemocracia, va a volver a gobernar el peronismo. Y cuando gobierna el peronismo, la deuda que hicieron los oligarcas la van a pagar los oligarcas. Entonces, este esquema técnico, no hay otra posibilidad de pagar la deuda. Después está la propuesta del Partido Obrero, no pagar la deuda, bueno, es otra historia. Pero el problema no es pagar la deuda porque nadie le quiere cubrir la billetera o cuidar la billetera de la sociedad rural. El tema es quién pone la plata para pagar la deuda. En todos estos esquemas siempre la ponen, incluso con Guzmán, todo ese borrajera porque la terminamos pagando entre todos. Como no te pueden decir la vamos a pagar entre todos, te hacen todo un piripipí y al final la terminas pagando. Entonces acá queda muy claro quién paga la deuda. Pero a su vez esas retenciones al alza desalinean los precios internacionales de los alimentos sobre los precios locales y recuperamos una relación lógica entre el precio de los alimentos
y los ingresos populares, que son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Ahí te arranca entonces, aparece la demanda cuando vos bajás proporcionalmente el precio de la comida, que eso fue parte de la década ganada. Por eso discutíamos tanto el precio de los alimentos básicos, porque si los alimentos básicos se van al alza, me deteriora los ingresos populares. Insisto, jubilación y pensión, etcétera, se ve deteriorado por el aumento de los alimentos. Por eso cuando el pibe Bush empieza a utilizar los alimentos para transformarlo en energía mecánica, tuvimos lío. Ese es un debate interesante para que lo quieran tener. Fue el último debate donde Fidel participó, estaba todavía apto intelectualmente, participaba a través del Gramma. Uno podría decir el viejo tema de tener razón pero marche preso. No es que no le dábamos la razón a Fidel, es verdad que Fidel decía, che, hay hambre en el mundo, transformamos los alimentos en vez de en energía humana, en energía mecánica, déjense de joder. Pero a nosotros nos venía muy bien, muchachos. Entonces subió el maíz, subió la soja, subió el trigo, nos trajo un lío bárbaro en los precios domésticos, por eso recreamos la Secretaría de Comercio, porque esos precios que iban al alza a nivel mundial, internacional, la idea de la Secretaría de Comercio es que entrara en su medida y armoniosamente a la Argentina. Por eso los acuerdos de precio, porque lo que teníamos que hacer es, el trigo se me va a 400, 440 lo llegué a tener. Eso trasladado al kilo de pan era una barbaridad. Y entonces se deterioraba el ingreso de los trabajadores. Era muy sencillo, no es que hay que hacer, muchachos, era eso. Recreamos la Secretaría de Comercio para que los precios internacionales entraran en su medida y armoniosamente. La tuvimos que hacer y lo hicimos, porque cuando se nos desalinean los precios, la inflación local de la internacional, tenemos problemas también en la tasa de interés y en la administración de una economía bimonetaria. Esto era el eje conceptual de por qué recreamos la Secretaría de Comercio. Tuvimos esa historia de transformar un defecto en virtud y le empezamos a dar bola a la Secretaría de Comercio, pero en realidad es porque teníamos problemas, si no, no hubiésemos recreado la Secretaría de Comercio. Y tuvimos problemas por lo que expliqué de Bush hijo, que tenía todo el derecho de hacerlo. Ahí tenemos demanda, bajamos proporcionalmente el precio de la comida, va a aparecer la demanda. ¿Cómo me va a aparecer? Pero esa demanda puede ir sobre productos importados, entonces tenemos que generar las condiciones para que aumente la rentabilidad por unidad vendida del sector manufacturero. Y eso tiene que ver con la energía, con lo que dijimos al principio. Los norteamericanos recuperaron competitividad porque bajaron rápidamente el precio de la energía. Cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron, que es un rigui, finalmente es un rigui que hizo nuestro gobierno, le podés meter una historia, otra, pero es un rigui, es secreto encima, ni sabemos todavía qué fue lo que firmó este pibe. En ese momento, cuando firma 6.50 el millón de BTU, $6.50 el millón de BTU, en Estados Unidos estaba 2.50. Yo discuto con Galucho, le digo, mira Galucho, a este precio del gas no vamos a fabricar ni arandela. No, Guillermo, no sea exagerado, bueno, no fabricamos ni arandela. A ese precio de la energía. Entonces lo que hay que hacer es volver a energía abundante y barata como tuvimos en la década ganada. Eso es simplemente hacer costos, muchachos. Cuando el otro día, en Duro de Domar, le digo a Aracle, que es el que inventó la devaluación para un solo producto, eso ustedes no lo van a estudiar y no hace falta, no existe la devaluación para... ¿Cómo va a devaluar para la soja, para el maíz? Es una estupidez. ¿Cómo va a devaluar uno de los precios centrales de la economía para un producto? Miren si los colombianos devalúan para el café, o los brasileros para, qué sé yo, el azúcar. Es ridículo. Bueno, esas tonterías, le digo, bueno, vos seguramente tenías soja, no, porque lo vendemos inmediatamente. Bueno, el pibe era el dueño de ese presidente de Singenta, se tenía que ir y quería valorizar la soja. Pero ahí cuando le preguntamos cuánto es el barril, el costo del barril de petróleo en la Argentina, me dice, ¿para qué lo quiero saber? Y para saber si lo que estamos pagando de tarifas son ganancias extraordinarias o no, porque en el medio antes le estaba dando subsidios, yo le estaba dando subsidios sin saber el costo. Si hay un precio regulado, los servicios públicos son precios regulados, y el Estado define el precio de la tarifa media, por lo tanto al definir la tarifa media define el ingreso de la compañía, si ese ingreso de la compañía no cubre el costo, lo que tiene que hacer el Estado es dar subsidios. Está permitido, porque para eso te fijé el precio de venta de tu bien o servicio. Si estás por encima, por debajo de tus costos,
yo te tengo que compensar, si no vas a la quiebra. Ahora, si no hago los costos, ¿cómo sé que está por arriba, por abajo o que estoy emparrando? Tengo que hacer costos. Nosotros hacíamos costos, por eso esto de la teoría subjetiva del valor, que hay que estudiarla y está muy bien, lo que me hace es ocultar la tasa de ganancia. Entonces, como no hago el costo de la energía, ellos dicen que el costo es tal, yo audito las universidades, pero no tengo que auditar las empresas de energía, a ver si el costo que me dicen es válido, como en realidad no se los pido porque la ecuación sale de un remate, es un remate que se hace diario, se lo hace Camesa, cuando me aumenta la demanda de energía yo voy metiendo más unidades de generación, como cuando meto unidades de generación voy metiendo las menos eficientes, entonces, y esa menos eficiente me hace el ingreso de todo el sistema. Bueno, eso es un mamarracho que inventaron los ingleses con la Thatcher cuando empezaron a privatizar el servicio público, y a eso lo llaman el modelo inglés o el modelo del Banco Mundial. Es el que se sigue utilizando. En nuestro esquema no funcionaba así porque yo impuse la ley de abastecimiento por encima de ese marco regulatorio. No nos dio la nafta para cambiar el marco regulatorio, cuando se perdieron las elecciones volvieron a esa payasada. Pero esa payasada también es la que le sirvió a Galucho, que le dicen el mago, para pasar de ser empleado de YPF, irse con una indemnización de 60 millones de dólares después de 6 meses de trabajar con Macri, y ahora ser uno de los petroleros más importantes. Debe ser por eso que le dicen el mago, pasó de ser empleado a ser dueño de una petrolera. Ahora, el problema de esto es que con energía cara es obvio que no somos competitivos, y si a esto le agregamos un tipo de cambio complicado, que hoy nosotros nos planteemos en la apertura de sectores manufactureros es imposible. Para eso tenemos que volver a hacer costos en la energía, y sobre esos costos de la energía, más una ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado, tanto por el lado del mercado como por el lado de los accionistas, para generar el electrón que hoy estamos gastando acá, es que fijamos el precio de las tarifas. Así lo hicimos y no había ningún inconveniente. El precio del electrón que sale del Chocón, sin amortización, se van a llevar una sorpresa enorme, quizás no llegue a $1. El electrón generado en el Chocón, quizás no llegue a $1. El mega, no un electrón, el mega. Después obviamente hay que meterle la amortización y eso ya es otra historia, pero imagínense que el tema de esos ventiladores gigantes está entre 100 y 120 dólares el mega para entrar a la red. Y en el Chocón, cuando uno hace costos, muchachos, aparece el cantaclaro y todos los debates se van terminando. Por eso el tipo más importante dentro de una empresa es el que hace costos. Entonces el empresario sabe que el tipo que hace costos tiene una ventaja sobre todos los demás y a ese tipo no lo entrega. Es mucho más importante el que hace costo en una automotriz que el presidente de la compañía. El presidente de la compañía va de acá para allá, lo pueden entregar. El que hace costo lo guardan y ese lo cuidan, porque es el tipo que te va diciendo si estás ganando o perdiendo plata. Nosotros, teniendo energía abundante y barato y alimento abundante y barato, estamos generando los hechos básicos de la reindustrialización de la Argentina, porque aumentamos la rentabilidad por unidad vendida y porque tenemos poder adquisitivo para poder comprar esa unidad. Teniendo hegemonía en el mercado doméstico, podés ir sobre terceros mercados. Esto es muy relevante y nos da también una inserción internacional. Yo me acuerdo una anécdota, hoy no la contó Beatriz, pero a ella le tocó ir a negociar con Evo la venta de caños sin costura, que son los que nosotros hacemos en San Nicolás Campana. Y ella vino a decirme, Evo me dijo que no nos puede comprar porque tiene que comprar los caños más baratos que hay en el mundo. Siempre van a ser los chinos, porque los chinos no venden en función del costo, sino en función de lo que tienen que vender. Si tienen que bajar el precio para vender, lo bajan, porque en el medio está el Estado. Una cosa son los costos de los chinos y otra cosa el precio de venta. Uno los tiende a los bolivianos, pero es un tema difícil. Nosotros teníamos un problema de sobreoferta en San Nicolás Campana y Evo Morales nos decía, bueno, le tocó a ella. Y no, uno no está hablando, son la lógica. Bueno, si vos dejás que los chinos se introduzcan en nuestra región con su manufactura, va a ser difícil reindustrializar la Argentina. Por eso hay sectores
en esa visión ideologizada del comercio internacional, renuncian a que la Argentina vuelva a tener un destino industrial, y te hablan de la Argentina postindustrial, y del otro lado, como no va a haber trabajo para todos, te hablan de la renta universal. No es que no tienen coherencia, tienen coherencia, el tema es que no tienen el hombre y el trabajo como centro del ordenamiento de la economía. Por eso lo que dijo Pablo es tan importante. El hombre y es su trabajo, porque si no trabaja, no está afiliado en un sindicato, no discute, no se organiza y no discute la distribución del ingreso. No aprende, porque se aprende en el trabajo. ¿Qué decía Friedman? Para saber algo de economía, 15 años de graduado caminando la calle. Y ahora que uno tiene más años de graduado, dijo, capaz que te quedaste corto, capaz que te quedaste corto. El trabajo te da saber. Y finalmente también con el trabajo hay un cierto diálogo con Dios, ¿no? Nuestros mayores nos decían laborar y orar. Rezar también es trabajar. Y ahí nos quitaron a Dios y nos quitaron el trabajo. No es casualidad. No es casualidad que en la última campaña electoral el único que habló de Dios fue de las fuerzas del cielo. Y entonces los veteranos decían, che, si este es el único que habla de Dios, debe ser buena gente. Y fueron y lo votaron. Ahora, Milei habla de Dios con una teología equivocada. No tiene que ver con la Facultad de Economía, pero es una teología equivocada. Milei piensa que Dios es la primera persona del singular, que yo. Y Dios es la primera persona del plural, es nosotros. ¿Está bien? Dios es nosotros. Dios es el bien común, porque es lo común a los hombres que Él creó, también creó el bien común. Y acá viene el hecho de marketing, que es imposible de contrarrestar. La justicia social peronista es un derivado del bien común. Muchachos, también es una creación de Dios. Está equivocado, Milei. La justicia social es la creación de Dios. Nosotros estamos planteando la reindustrialización, obviamente la política monetaria va en esa dirección. Pablo en eso tiene una idea fantástica, que es nutrir el directorio del Banco Central de las fuerzas de trabajo. Hoy para estar en el directorio central tenés que tener experiencia de banquero. Por lo tanto, tenés que ser de ellos para ser el órgano regulador de ellos. Son unos fenómenos. Cuando a mí me elige el secretario, me pide que sea secretario de Comunicaciones, voy a la CNC, que era el órgano de control de las comunicaciones, el edificio ese que está en Perú y Hipólito Yrigoyen. Cuando llego a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que era el órgano de control de Telefónica y de Telecom, todos los que estaban ahí eran ex gerentes de Telefónica y Telecom. Bueno, es una joda. Es una joda. Ahora, resulta que en el Banco Central, que es el órgano rector de la política monetaria, si no tenés experiencia en el sistema financiero no podés participar. Entonces es una joda. O sea, se cuidan entre ellos. Es una cosa absurda. Lo que dice Pablo es, vamos a poner dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, de sectores regionalizando el país. Obviamente la política monetaria tiene que estar en la dirección a un modelo de producción y trabajo. Finalmente, todo esto lo van a leer con mucha más precisión en esta gacetilla que han hecho, y si no entran en internet y tienen el esquema más ampliado. Pero me parece que como estamos ahora en un clima de época muy especial, no por el nacionalismo en el mundo, clima de época doméstico, digamos, ¿no? Ya el presidente aceleró y está diciendo que ahora vienen todas buenas noticias, que estamos creciendo, que qué sé yo, pedo de uso, no sé qué dice. Entonces me parece que antes de terminar vale un párrafo sobre eso. Porque hay muchos vinculados al progresismo que se están deprimiendo. Por ejemplo, Álvarez Agis dice, no, Milei está haciendo las cosas bien. No es otro Álvarez Agis, es el mismo que fue vice de Kicillof, que hizo parte de nuestro gobierno, es el mismo muchacho, Ya venía de trabajar con Milding cuando vino. Es todo un tema que hay que revisar. Pero los economistas progresistas, que muchos de ellos son los que hablan con Tonietti. Entonces uno lo escucha a Tonietti, yo tengo algunos compañeros que lo escuchan y me cuentan, ya el flaco está como empezando a estar seducido por Milei. Con esa historia de que es anarquista y qué sé yo, dice, bueno, saltamos un montón de etapas,
venía socialismo, comunismo, trotskismo, anarquismo, ¿no? En la revolución. Y él dice, nos saltamos toda esta etapa, vamos derecho al anarquismo. Están como excitados esto con Milei. Y Milei a su vez que se excita fácil y dice, estamos reactivando la cosa. Lo de Milei es un esquema que no tiene sustento macroeconómico, son medidas aisladas, no domina la disciplina, no sabe de macroeconomía, se formó como anarquista y el anarquista no estudia macro, lo que estudia es micro, que es la relación entre las personas, humanas o jurídicas, pero no estudia macro, que es la economía de los países. Si es anarquista, no cree en los países, no cree en los estados. Esta historia de soy un topo que vengo a destruir el Estado es su pensamiento profundo. Podría haber suplido eso eligiendo un ministro de Economía que supiera de macro, pero tampoco eligió un timbero, que él decía que era el peor funcionario de Macri. Me lo dijo personalmente y lo dijo públicamente. Bueno, la realidad es que con ellos no se puede discutir sistémicamente, porque no son muchachos que dominen la disciplina, no, son muchachos muy primarios, no están en condiciones de tener un debate. Pero apareció alguien por ahí que es un tipo que trabajó, fue el segundo en importancia en el Banco Central de la época de Martínez de Oz. El presidente se llamaba Diz, el hombre se llama Ricardo Riazú. Está tratando de darle coherencia al esquema Milei. Es el único que lo está intentando. Dice, bueno, no, acá hay un modelo, esto está bien, va caminando bien. Y arranca para eso diciendo que la Argentina es bimonetaria. Y es cierto. La década ganada fue la correcta administración de la economía bimonetaria. Después alguien planteó por ahí que la economía bimonetaria era un problema para la Argentina. Cristina llegó a increpar a Aníbal Fernández, que estaba sentado y, che, Aníbal, ¿cuándo especificás tu plazo fijo en dólares? Después tuvo que decir, no, él me dijo que tenía un plazo fijo, si no, ¿cómo sabía que tenía un plazo fijo? Hay secreto bancario. Pero dijo, no, él me lo dijo. Entonces dijo, che, Aníbal, ¿cuándo especificás? Y Aníbal hizo... En algún momento de nuestro gobierno empezaron ideas extrañas. Por ejemplo, que había que combatir la economía bimonetaria. Kirchner para eso tenía una consigna muy interesante, que era no jodan con el dólar. De hecho, Kirchner había sacado los dólares de Santa Cruz afuera, 600 y pico millones de dólares, y había discutido una vez con Víctor Hugo porque había comprado el hombre 2 millones de dólares. Buscan la discusión por ahí, Kirchner, ¿cómo compró 2 millones de ellos? Yo con mi plata con lo que quiero. Al contrario, a nosotros nos servía eso, porque estaban sobreabundando los dólares y se nos bajaba el tipo de cambio. La primera vez que sufrí una especie de atosigamiento, que me vinieron a amenazar, fue Repsol. Después nunca más pasó. Repsol, yo tenía una discusión con Telefónica, era secretario de Comunicaciones, y vino el padrino de la cuadra, que era Repsol, era el jefe de las empresas españolas, y me dijo, Moreno, si usted no le da el aumento a Telefónica, el año que viene Repsol, todos los dólares que tiene afuera los va a traer al país. Repito. O sea, nosotros hicimos la década ganada sin decirle a los petroleros traigan los dólares. Ellos podían exportar y quedarse con los dólares afuera. Entonces el tipo me vino a apretar diciéndome, mire que le traemos los dólares, y le vamos a bajar el tipo de cambio. Le dije, bueno, le vamos a dar peso, después lo vamos a limpiar, como después se hizo con las LEVAC. Pero la amenaza es que voy a traer los dólares, no me voy a llevar los dólares. ¿Se entiende la diferencia de un esquema cuando es serio y cuando son pavadas? El tipo amenazaba con que iba a traer los dólares. La economía bimonetaria, lo que plantea Arriazu es, la correcta administración se da, con lo que dijo Pablo, si perseveramos en tener equilibrio fiscal. Superávit fiscal primario, con eso pagamos los intereses de la deuda pública, pesos por dólares, equilibrio fiscal. Solo con el equilibrio fiscal se administra la economía bimonetaria. Esto es un error. Él lo reconoce en el párrafo, yo recomiendo leer ahí la nota en Clarín, es importante, la puso en tapa después. Esa nota de Clarín es de una conferencia que le dio a la gerencia de Clarín. Entiendo yo, los accionistas también, accionistas y gerencia, y Arriazu fue
o le pagaron con publicar, que es lo que creo, en la conferencia, en la tapa y en una página, o le habrán pagado y las dos cosas, qué sé yo. Pero yo, conociendo un poco el paño, me parece que se hicieron un canje, como los periodistas como Bonelli, que se la pasa haciendo canje y todo eso que hacen canje. Ahora, ¿qué dice ahí Arriazu? Dice, no se preocupen por la competitividad, preocúpense solamente por el superávit fiscal primario. Y la competitividad después viene sola. Claro, ahí violenta la historia de la economía, se tiene que ocupar de las empresas para ocuparse de los hombres. Si vos te despreocupás de si la empresa vende o no vende, siempre va a haber un nivel de no venta. Eso significa depresión económica que te ajusta a la macro. La convertibilidad también podría haber tenido un nivel de depresión económica tal que te ajustaba. Ahora, el problema es que te vas a una pobreza estructural de 40, 50, estructural, no circunstancial, de 40 a 50 puntos. Y esto violenta la lógica del estudiante de economía. Entonces, lo que hizo, la manera que tiene Arriazu de administrar una economía bimonetaria es equivocada, que es lo que le pasa a este gobierno también. La correcta manera de administrar una economía bimonetaria es igualando las tasas de interés en las dos monedas. La tasa de interés real en pesos y en dólares tiene que ser la misma, que no es lo que está pasando ahora. Por eso el Claudio que hablaba Horacio. Hoy el rendimiento en dólares en la economía argentina es extraordinario, entonces esto inexorablemente va a explotar. ¿Qué hicimos la década ganada? La tasa de interés en pesos y en dólares, la tasa de interés real tiene que ser la misma, para que votes en una curva de indiferencia entre gastar pesos o gastar dólares. Para tener eso tenés que tener la tasa de interés nominal internacional y la tasa de inflación internacional. ¿Cuándo se va la baña? Cuando la tasa de interés de inflación doméstica se empieza a espiralizar. En el 2005 teníamos 12.5 de tasa de inflación y eso hizo que le pidieran la renuncia a la baña y reinventamos la Secretaría de Comercio para tratar de bajar la inflación, porque si no se nos desalinean las tasas de interés. La magia de ordenar bien una economía bimonetaria, ya el pueblo argentino tiene los dólares. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le prenda fuego? Es ridículo. ¿Qué vas a hacer con los dólares? Tenemos entre líquidos y líquidos, pero en acciones, bla, bla, tenemos cerca de 440.000 millones de dólares. La Argentina no está endeudada con el mundo, la Argentina es acreedora del mundo. Si hiciéramos un balance consolidado entre público y privado, el mundo nos debe a nosotros. Tenemos capacidad de compra con los dólares que nos sobran. Ahora, hay que hacerle una política económica para que los balances público-privado estén consolidados. La manera de consolidar el balance del sector público con el sector privado es que la tasa de interés en dólares y en pesos sea lo mismo. Cuando no es lo mismo, el modelo es explosivo. Cuando no es la misma, el modelo es explosivo. Por eso tenemos que ir a un proceso donde nosotros, la política monetaria nuestra, dé a los empresarios una tasa de interés en pesos que sea la misma que tiene el empresario que se endeuda en dólares, porque si no también le quita ventaja competitiva. Esto ya lo hicimos. Todo esto que estamos contando ya lo hicimos. Con un mundo en contra. Con un mundo que era el mundo de la globalización. Cuando el mundo estaba en el apogeo de la globalización, nosotros hacíamos esto. Ahora va a ser mucho más fácil. ¿Tuvimos que atravesar la década perdida? Sí. Porque el progresismo se tenía que convencer que la manera que tiene de pensar la economía está mal. Lamentablemente lo pagamos entre todos, sí, lo pagamos entre todos. Pero ese fue un debate al interior del gobierno muy complicado, que ganó el progresismo. Lo ganó en el 12, 13 fue, en fin del 13, se retiró el peronismo de las políticas económicas y apareció el progresismo, que volvió a aparecer después con Guzmán. Y bueno, el fracaso era evidente. Y ahora está volviendo el peronismo. Ayer a la noche, cuando dice, me despierta hoy Horacio y me dice, che, así que nos lee Cristina, porque él hizo el programa, dice que lo hizo Moreno, pero lo hizo él y lo hizo Pablo. Dice, che, dice que Cristina lee, bueno, bienvenido, bienvenido, los libros están para ser leídos, así que bienvenido. Y si estamos volviendo a los orígenes, a pesar de que la pasamos mal estos 10 años, bienvenidos todos, porque
Lo que estamos buscando es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y lo único que garantiza eso es un programa económico peronista en el marco de un plan de gobierno basado en la doctrina, que a su vez se sustenta en algunos principios verdaderos, que son muy pocos, pero que son verdades absolutas. Se terminó esa historia de la autopercepción de todo y que todo. Miren, muchachos, hay algunas verdades: el amor, la seguridad, la solidaridad, el bien común. Esas son verdades, muchachos, son verdades absolutas. De todos esos esquemas, no te caigas ahí, ahí, casi pisar la botella, si Carrillas pisaba la botella. Ya es hora de ir terminando, porque cuando se empiezan a ir así, ya estamos complicados. Hay que terminar, es la señal de que no tenemos que terminar. Entonces, estamos en un proceso interesantísimo. El peronismo se está reencontrando. Abajo el peronismo está muy bien. El peronismo está volviendo a enamorar, por eso ganamos Centro de Estudiantes. Los dirigentes no, la doctrina, que es fabuloso. Se agotan los libros de Perón, se agota la comunidad organizada. Estos pibes reeditaron la comunidad organizada, se lo sacaron de las manos. Leen a Perón, ¿qué vas a leer? Los que interpretan a Perón, leen a Perón, lean Eva. El peronismo está más vivito que nunca. Nos falta un hervor todavía a nivel dirigencial, nos falta, pero ya se va a conseguir y se va a peronizar, no solo la facultad, como dijo no solo se va a peronizar la facultad en sus planes de estudio y en los centros de estudiantes, sino que se va a peronizar la Argentina. Pero ahí recién empieza el trabajo, muchachos, porque el mundo ahora es un desafío. Y finalmente, si ahora nos empezamos a convencer de que tenemos la verdad, ¿por qué se la vamos a negar, esa verdad que ilumina al resto de los pueblos del mundo? A peronizar todo el mundo, muchachos, eso es lo que quiero la facultad.